Buenos días, mi nombre es Ariel Quiroz Garro, soy costarricense. Actualmente estudio un curso de la Flaxo que se llama Comprendiendo China y vamos a realizar el siguiente foro acerca del sistema político de China. Me acompaña mi compañero Gabriel. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Ariel. Gracias por cederme la palabra. Bueno, yo soy Gabriel, soy profesor de filosofía y me encuentro, al igual que Ariel, realizando el curso o la diplomatura Comprendiendo China en Flax, Uruguay. Así que aquí estamos para completar esta actividad del foro. Haciendo referencia al tema del video del señor Eric Lee acerca de la reflexión política sobre China, vamos a versar sobre dos temas básicamente. El primero tiene que ver con el sistema de un país, dos sistemas que está implantado en la República Popular China, y el segundo guarda relación con las relaciones internacionales de China y la injerencia que ha tenido este sistema político. Entonces, para entrar en materia, básicamente, se puede decir que en este momento China logró alcanzar, por decirlo así, como la armonía política para implementar dentro de su sociedad socialista una serie de reformas que le permitieron en los años 80 abrirse al capitalismo, a la concepción al menos que tenemos de capitalismo en este lado del mundo, para permitir una serie de dinámicas sociales como por ejemplo la creación de zonas autónomas, de zonas especiales, etcétera, que le permitieran desarrollarse a nivel económico hasta ser la primer potencia, básicamente en este momento, al menos en nivel de exportaciones, en nivel de materias primas, etcétera. Y esto es interesante porque al final de cuentas es como una forma en que China ha sabido jugar dentro de la dinámica capitalista del mundo, manteniendo su propio régimen socialista sin renunciar a sus ideales propiamente políticos, pero a la vez también con una serie de complicaciones que trae el capitalismo en sí mismos. Y entre ellos está, por ejemplo, que la diversidad económica tal vez no es tan equitativa como lo deseara el mismo sistema. Bien, sí, en relación al video de Eric Lee, a mí me llamaba mucho la atención eh, esta cuestión más ideológica quizás que él plantea de las metanarrativas, ¿no? Que se terminaron y que, bueno, China ha sido un ejemplo claro, o es un ejemplo claro hoy en día de que estas metanarrativas no favorecen, digamos, al desarrollo de los pueblos, sino que todo lo contrario, los estancan, ¿sí? Y los mantienen en una dicotomía o en una polarización constante que justamente no permite crear su propio sistema político, que es lo que ha logrado China, y como bien decía Ariel, es lo que le ha permitido posicionarse actualmente una de las primeras potencias, ¿no? Económicas sobre todo. Em, Bien, me recordaba un filósofo, Eric Lee, cuando habla que es Lyotard, un filósofo francés, que habla, ¿no? del fin de los grandes relatos, ¿no? En el siglo XX, él plantea esto, ¿no? Han muerto los grandes relatos, como el del cristianismo, por ejemplo, que, bueno, ya no le dan cohesión a una sociedad o a un continente. Em, pero bueno, a la vez, si bien creo que tiene algo de razón en este planteo, sería adecuado poder poner algunos matices, ¿no? Porque si bien China ya no, digamos que, como decía Eric Lee, ¿no? Al principio compró la idea del comunismo, pero después no compró la idea del capitalismo, ¿no? Decía Eric Lee, engáñame una vez, pero ya la segunda vez no. Em, China no ha renunciado a los valores tradicionales de su historia, no ha renunciado a relatos que le den sentido y cohesión a las reformas que lleva a cabo en su sistema político. Eh, Como por ejemplo, está Rommel Cornejo, uno de los autores que estuvimos trabajando, plantea eh, que bueno, el equivalente de Occidente, que es los valores de libertad, igualdad y fraternidad, en China son el honor, la fuerza y la riqueza, ¿no? Como valores tradicionales muy arraigados, ¿no? Y que se difunden mucho por el partido, ¿no? Porque, bueno, justamente dan cohesión, dan legitimidad eh, que bueno, es una de las cosas que Eric Lee también señala, que lo único
lo único que da legitimidad a un sistema político, más allá de los valores y las narrativas, es también la capacidad de poder generar estabilidad social, paz social, ¿no? Y bueno, y un desarrollo económico también, que es lo que es la base, digamos, de esa paz social después. Claro. Hay algo interesante en lo que este filósofo plantea igualmente, el señor Eric Lee, y es la relación que él hace a la hora de interpretar la dinámica económica de China. Tal vez para referirnos un poco a la relación o al peso que ha tenido esta dinámica dentro de las relaciones internacionales de China, para entrar en el segundo tema, quisiera hacer una reflexión sobre el papel de las empresas de capital público, que el señor Lila señala muy claramente como principales accionistas, por decirlo así, no accionistas como dueñas de, más bien, eh, las principales inversoras sociales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sostienen un sistema que da garantías sociales, que da pensión, que da acceso a la salud, a la educación, que es algo fundamental en China y que de hecho viene ligado desde hace miles de años al confucianismo como el eje de todo Estado. O sea, todo Estado debería existir para sostener la educación propiamente. ¿A qué voy con todo esto? Lo interesante de las relaciones de China con el mundo va por este lado. Durante el siglo XX, China estuvo sujeta a ser la productora de las materias primas del mundo y aparte de eso, a ser la ensambladora de las mercancías importantes del mundo. ¿Qué aprendieron los chinos? Básicamente a tomar toda esa tecnología de sus manos, desarrollarla por su propia iniciativa y devolvérsela al mundo convertida en la versión criolla, por decirlo así, en su propia versión de esa tecnología. Y vamos a este mismo punto, con características chinas, que es como un eslogan o una frase que se utiliza mucho y que no deja de ser cierta, porque China tiene la filosofía de adaptar los sistemas económicos y políticos a su relación mundial. Entonces, ¿qué ha permitido esto en la dinámica internacional de China? Que pasó de ser la productora de las materias primas y de las principales mercancías del mundo. Básicamente, eso le permitió a la vez adquirir el conocimiento de su propia mano de cómo se hacían esas tecnologías, cómo se hacían esas mercancías, y todo esto lo que le permitió es estar en el siglo XXI convertida en la principal exportadora del mundo, empecemos por ahí. Luego, como nación que tiene la mayor cantidad de riqueza mineral, de tierras raras, de mucha tecnología. O sea, vamos a otro punto. De un momento a otro, China se pasó de ser como la industria donde el mundo mandaba las cosas para hacerlas, a ser la que de la que depende el mundo. Tanto así que lo que ha hecho Donald Trump con su política de aranceles es cerrar el comercio de China, complicarlo y generarnos en América Latina al menos más dependencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para adquirir las cosas que queremos de China, el canal que se ha usado siempre es a través de Estados Unidos. Pero gracias a la misma iniciativa china, la perspectiva de la franja y la ruta va a cambiar todo esto porque va a obligar a generar enlaces directos diplomáticos de las naciones con China para sostener el comercio internacional. Bien. Muy interesante lo que planteas, Ariel. A mí, mientras hablabas, pensaba en las consecuencias ideológicas que esto tiene, ¿no? O teóricas, si se quiere, que yo diría más bien ideológicas, en relación a lo que planteaba Lee también, de que China no se propone como un modelo a seguir en un sentido universalista, ¿no? No es que propone que, bueno, este es el camino para todos los pueblos, ¿sí? Aún así, eh, rompiendo con estas dos narrativas o metanarrativas que planteaba Lee, de capitalismo o comunismo, de blanco o negro, de bien y mal, China muestra que hay un camino alternativo. Ahora, cada pueblo deberá, según sus características, adaptar ese sistema, ¿no? Transformarlo, reformarlo, que es lo que ha logrado China. Pero no es que es un sistema exportable, digamos, comprado como si fuese un prospecto, ¿no? Que yo aplico en otro país y va a funcionar y va a prosperar. Sino que, bueno, cada pueblo, digamos, deberá realizar un trabajo arduo y decidido como lo ha hecho China, ¿no? Durante 70 años prácticamente.
Em, Después, en relación más a las cuestiones concretas de las relaciones internacionales, pensaba en la importancia de este concepto de Wang Xi, que también plantea uno de los autores que estuvimos trabajando, que tiene que ver como esta red de relaciones personales, ¿no? Entre las empresas y demás al interior de China, ¿sí? Y bueno, el autor mencionaba que esta dinámica y esta forma que tiene China hacia adentro muchas veces genera asperezas o conflictos con la dinámica hacia afuera, porque justamente cuando China sale al mercado hacia afuera se encuentra con que esta visión cultural no está desarrollada de la misma manera en otros lugares. ¿Sí? Entonces, esto genera conflicto. Y después, bueno, también planteaba el texto algunas que yo quería resaltar y traer a colación, vos mencionaste algunas, Ariel, es en relación a la dependencia energética, los desafíos que tiene hoy, ¿no? A nivel geopolítico China, como es la dependencia energética, sobre todo del petróleo, ¿sí? Como uno de los puntos, lo digo resumidamente para no extenderme. Después, la vulnerabilidad de las rutas marítimas, y bueno, que China se encuentra con esa dificultad, además de cierta percepción de que hay, digamos, un posicionamiento de Estados Unidos de no permitirle desarrollarse en este sentido. Em, pero bueno, ha optado por un concepto que mencionan los autores, que si bien no es propiamente del partido o de los dirigentes chinos, es un concepto interesante que es el de collar de perlas, ¿no? Y que, bueno, refiere a, digamos, bueno, a ciertas conexiones, a ciertos acuerdos que tiene China con otros países como Pakistán, ¿sí? También se puede pensar en Bangladesh, ¿sí? Que bueno, que esto le permite asegurarse tener ciertas rutas marítimas que son vitales, ¿no? Para el desarrollo y para las relaciones internacionales de China. Sobre todo porque China se proyecta, y con esto cierro esta parte, China se proyecta, ¿no? Como un donante emergente, ¿sí? Eh, que los autores agregan esto, que es atípico porque no sigue las reglas del juego que planteó Occidente, ¿no? Que bueno, yo soy donante siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como por ejemplo el establecimiento de la democracia liberal, eh, o el respeto de los derechos humanos tal y como lo concibe Occidente. Entonces China abre el juego, sí, con sus propias reglas, rompe con esto, y bueno, y se posiciona como un socio muy, muy interesante para muchos países del sur global, porque bueno, justamente no tiene estas restricciones impuestas por Estados Unidos principalmente, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Ariel.